¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase de teología con el licenciado en teología César Isaac Medina Castillo, titulado por parte de la UNIVA, Universidad Católica de Guadalajara, y estudié en la Comunidad Teológica de México. Su servidor tratará de exponer algunos de los puntos que creo son más importantes para la teología evangélica, cristiana, pentecostés y católica. Daremos apertura conforme a algunos temas que fui estudiando. Vamos a ir, si gustan pueden anotar, si gustan pueden simplemente relajarse y tomarlo como un tiempo de meditación también. Bueno, pues resulta ser que vamos a hablar de algunas de las características de la... Hay tres tiempos bíblicos de los cuales quiero partir, y de estos tiempos escatológicos vamos a irnos por la escatología de la teología eh, de los últimos tiempos. Pues algunos la ven como de una forma terrorífica, algunos la ven como de una forma futurista o hasta imaginaria, ¿verdad? Hay quienes no creen que esto pueda llegar a darse, y es muy respetable todos los puntos de vista, aunque para los dogmas de fe y para la fe cristiana, pues esto lo toma de una manera muy en serio. Incluso hay bastantes tratados, bastantes estudios que nos hablan de la escatología y el tiempo final. Bueno, pues vamos a hablar de el preterismo. Vamos a partir un poco del preterismo, vamos a partir de la dispensación de la gracia, vamos a partir de las posturas mileniales, premileniales y amileniales. Existe un diverso mundo de teología dentro de todo esto. Yo creo que para poder comprenderlo, pues no es nada fácil, no es nada difícil tampoco, pero tenemos que partir de comprender que una de las ramas más importantes de la teología siempre ha sido la escatología. Algunas de las corrientes católicas trataron de deshacerse de esta teología. Algunas corrientes evangélicas, principalmente las neopentecostales, aún tratan de deshacerse de esta teología. Es una teología que es bastante importante dentro del mundo de, del creyente, dentro del imaginario del creyente, y fuera de decir el imaginario, yo creo que dentro de la fe, de la vida cristiana, de todo hombre y toda mujer creyente que esté fortalecido en la oración, pues debe de ser la esperanza, la revelación de la venida de su Salvador. Entonces vamos a partir de que hay un tiempo, vamos a partir desde la creación, vamos a partir desde Génesis, como lo haría todo buen teólogo, desde Génesis, desde el principio. Entonces, ustedes saben, conocen Génesis 1.1, si no, pues lo pueden tomar, lo pueden leer. Aquí voy a tratar de hacerlo a manera de plática, como yo lo recibí en algún momento. Mis clases de teología fueron bastante buenas para mí, yo creo que me gustaban muchísimo. Eran clases muy amenas. El profesor que en ese tiempo me impartía la materia, la asignatura, era el profesor Roberto Artiaga Vargas, que Dios lo tiene en gloria, y fue una persona que sembró muchísimo. Posteriormente trataré de poder compartir lo que él compartía, pero espero se vea reflejado porque considero que fueron muchas cosas positivas. Entonces, vemos este momento de la creación, la caída de Eva, la caída de Adán, ¿verdad? Entonces, posteriormente viene, bueno, un tiempo de Abel, viene un tiempo de conciencia, Génesis 3.7, en el que vemos, bueno, pues a Noé construyendo el arca de Noé, vemos después el diluvio también, ¿verdad? Y la famosa Torre de Babel en Génesis 9.5, después vemos a Abraham, vemos un tiempo de promesas,
Estamos hablando de que, bueno, no voy a manejar muchos hebraísmos, pero cada uno de estos nombres tiene su nombre en hebreo, ¿verdad? Cada uno de estos libros de, de la Biblia. Entonces vemos el tiempo de Moisés, la ley dada a Dios en el Sinaí, y vamos a hacer un corte hasta donde le entrega la ley Dios a Moisés. Ahí hacemos un corte y tenemos la primera etapa. Esta vendría siendo la primera etapa desde la creación hasta la entrega de la ley en el monte Sinaí. Después viene lo que viene siendo un parteaguas, ¿verdad? Todo cristiano yo creo que sabe que y ha escuchado que Jesucristo es el, el antes y el después, es el parteaguas, es quien vino a partir la historia y todo comienza antes y después de Cristo. Entonces tenemos aquí un Cristo que viene a la tierra, que su obra, híjole, por ahí hay un teólogo, bueno, podemos considerarlo teólogo, que dice que si hubiera escrito todo de Jesús, no alcanzaría, la verdad, para contar todo lo que hizo. Fue bastante lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Después analizaremos a detalle, tal vez sería muy bueno, muy bonito poder analizar cada momento, cada fragmento a razón de la Biblia y también qué decían los demás, ¿verdad? ¿Qué decían los judíos? Porque tenemos escritos diferentes, diversos, que los judíos hablaban sobre nuestro Señor Jesús, tal vez hablaban para mal, pero hablaban de Él, ¿no? Entonces, por ahí dicen que si están hablando de ti es porque estás haciendo algo bueno, estás haciendo algo que está cambiando, algo que nadie más se había atrevido a hacer y pues yo los incentivo a que si ustedes tienen siempre una meta, algo, un proyecto, no lo dejen, el resultado de ello puede ser muy favorable. Entonces tenemos el tiempo de Jesús, un tiempo de gracia, un tiempo en el que estuvo en la tierra. Uh-huh. Él anduvo con sus discípulos, enseñando la palabra de su Padre, hasta el momento trágico, el momento clave, el momento de la crucifixión. Ese momento que a muchos se nos puede hacer nudo en la garganta, a otros simplemente será como es una película, tal vez, ¿no? La Pasión de Cristo, pero precisamente esa película que llamada La Pasión de Cristo por Mel Gibson, que retrata muy bien eh, de la manera más fiel que se ha podido obtener, porque se hizo un trabajo, por ahí hay algún video en internet donde ustedes podrán encontrar cómo se desarrolló aquella película. Aquella película nos presenta un Cristo crucificado, un Cristo sufriente, un Cristo que derramó sangre, un Cristo que lloró lágrimas, que sufrió, que de verdad fue una pasión lo que hizo, fue una entrega. Cuando hablamos de pasiones, entrega es realmente entregarse al proyecto, al trabajo, ¿no? Cuando a ti te contratan en un momento, bueno, pues será que tú tengas pasión en tu trabajo, será que no tienes pasión, pero cuando tienes pasión, entregas todo, das la milla extra. Y en este caso ese fue el caso de nuestro Señor Jesucristo. Jesús no solo se entregó en cuerpo, en alma y en espíritu. Después vamos a tratar ese tema del alma y del espíritu y el cuerpo, ¿verdad? Pero Él se entregó. El punto es que Él se entregó, Él lo dio todo. Yo sí creo que Él vino a la tierra. Hay datos comprobables, hay datos históricos que después podremos analizar. Hay datos históricos de Flavio Josefo, eh, mismo Pablo de Tarso, que es reconocido en el mundo teológico y en el mundo también filosófico. Es importante que defendamos nuestra fe, tengamos esa apologética de nuestra fe y bueno, pues vamos a conocer un poco más. Entonces, hablamos de este tiempo, de la gracia. Nuestro Señor dijo la última vez que vino a la tierra que Él, así como se había ido, que así regresaría, ¿verdad? Entonces, esa es la fe. Yo no sé si tú tengas
otro tipo de fe, si no creas en nada, o si crees en algo pero crees poquito, ¿verdad? Hay gente que cree poquito, gente que no se anima todavía a creer y es muy respetable. A veces decimos, bueno, ¿por qué voy a creer en esto, no? Yo te invito a que compruebes, por ahí decía una historia de teólogos, que se hizo una reunión de todos los teólogos y de los más escépticos, ¿no? De aquellos teólogos que eran los que no creían en Dios, ¿no? Entonces, esta reunión de teólogos ateos, pues constaba de comprobar la existencia de Dios. Y le tocó el turno a uno de ellos, uno que sí creía, ¿verdad?, en la existencia de un ser supremo, de un ser divino, como Einstein lo llegó a decir. Yo creo que existe un ser divino, un ser supremo, y les dijo, les invito a que lo prueben. ¿Cómo probar a Dios? ¿Cómo tú vas a probar al Señor? ¿Cómo lo vas a contemplar? Ok, bueno, pues se dice que él tomó una manzana. Puede ser una pera, puede haber sido no lo sé, un fruto. Pero él tomó esta manzana, la enseñó, la mostró y dijo, ¿alguien me puede decir, alguien retándolos? Yo creo, ¿verdad? Imagino retándolos, a que si alguien le podía decir exactamente qué sabía esa manzana. Es más, puede ser que haya sido otro fruto, pero tú sabes a qué existe realmente este fruto. Y bueno, algunos levantaron, se atrevieron a levantar la mano, dijeron, dulce, ácida, agridulce. Y bueno, empezaron a ver una serie de comentarios, ¿no? Entonces él concluyó, para no hacerla larga, para no hacer el tema más largo, él concluyó que dijo que nadie podía saber a qué sabía realmente más que el que la probaba. Y les dijo, les reto a que ustedes prueben a Dios, para que sepan que sí existe. Y bueno, eso es simplemente una de las historias que entre teólogos podemos comentar. Y yo los invito a que ustedes comprueben si verdaderamente existe. Pero vamos a seguir con la teología, es interesante. Y entonces viene un tiempo en el que ya no tenemos a Jesús. En este momento nadie puede decir, sí, el Señor estuvo aquí hace una semana, el Señor eh, estuvo trabajando, ¿verdad?, con sus discípulos. Y por ahí habrá algunas corrientes que digan que sí, ¿verdad? Corrientes no lo sé, de los 12, de esas corrientes que tienen 12 discípulos, eh, y puedan decir sí, pero de una manera metafórica. Realmente, nuestro Señor Jesucristo, una disculpa, es que a veces con el frío me mormo, pero realmente, ¿quién nos puede decir el Señor está aquí, no? ¿Por qué no está aquí? Yo sí quiero preguntarles y aprovecho para que reflexionen. Ok, el Señor se fue, prometió regresar, por eso no está aquí. Es muy sencillo, ¿no? El Señor no está aquí porque prometió regresar, pero nos dijo, vendrá uno que es mayor, el cual es el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, el Ruach HaKodesh, esta personalidad que después vamos a abordar porque es impresionante su obra, su labor por el mundo. No solo es uno más de la Trinidad o de la Triunidad, que después vamos a tocar ese tema, pero no solo es uno más. Entonces, el Señor se fue, por así decirlo, nos abandonó. No, no nos abandonó. Él dijo, voy a preparar casa arriba, voy a prepararles un lugar, ¿verdad? A saber qué lugares hay allá, qué universos, qué galaxias, qué cuadridimensiones o tridimensiones. La verdad es que de ese tema no estoy muy empapado, pero posteriormente podremos abordar ese tema. Y entonces viene otro tiempo, el tiempo en el que no está el Salvador, el tiempo en el que nos dejó al Espíritu Santo. Y este tiempo llamado gracia es por así decirlo, el final de los tiempos. ¿A qué voy? Cuando uno habla del último tiempo de escatología, ¿a qué se refiere? ¿A qué te refieres? Bueno, pues es muy sencillo. Yo en algún momento le pregunté a
una profesora de teología, una persona que sabe mucho, es una doctora, que ustedes la pueden buscar, la pueden googlear, la pueden tuitear. Bueno, no sé si tenga Twitter, pero Facebook sí. La doctora Marilú Rojas Salazar es una doctora en teología, monja católica, feminista. Ella abiertamente así lo ha expresado. Y bueno, es muy respetable, ¿verdad? Nosotros siempre hemos tenido tolerancia, hemos tenido nuestra mente abierta. Y cuando estudié con ella, pues así fue. Tuvo que serlo porque pues si no, no aprendes, si no, no absorbes, si no te tomas un momento para poder escuchar a otra persona y crees que tú lo sabes todo, bueno, pues no, déjame decirte que no, que hay personas que saben más que tú y que yo, y diría otra persona, un pastor, yo daría todo lo que sé por la mitad de todo lo que no conozco. Creo que fue un filósofo también. Entonces, eh, abordando el tema de la escatología, ¿qué es el final de los tiempos? El final de los tiempos es muy sencillo, es este último tiempo. Es la última hora, el último momento, las últimas noticias. Cuando hablamos de algo escatológico, por lo regular va relacionado con las últimas noticias. Que la alza del dólar, que el peso, que el euro, que China, que Estados Unidos, que Rusia, que la vacuna. Ok, ya estamos en tiempos de COVID. Ah, por cierto, déjenme aclararles este audio si lo llegan a escuchar. Bueno, pues estamos ya grabando en tiempos de COVID. Estamos grabando ya en 2021 y marzo. Por cierto, déjenme ver el día porque ando un poquito perdido. Marzo 23 del 2021. Entonces, lo escatológico es lo referente al último tiempo. Hubo tres grandes tiempos en esta, hablando de la escatología, hablando de la dispensación de la gracia. Y bueno, esta es prácticamente la dispensación de la gracia cristiana, por así decirlo, en la cual creemos los cristianos. Y se cree, bueno, en esta teología que va a haber un juicio también, el juicio del trono blanco, el bimá de Cristo. El bimá de Cristo es ese juicio que se va a dar, que no va a ser para aquellos que creyeron en el Señor y que se santificaron y lavaron sus vestiduras, sino para aquellos que tuvieron que más bien lavar sus vestiduras y quedarse. Pero, ok, existe otra corriente, la corriente preterista. ¿Qué nos dice la corriente preterista? Pues la corriente preterista es una corriente que nace en el catolicismo. Espérate un momento. Por cierto, la corriente que las acabo de hablar hace un momento, bueno, es vista como fundamentalista, como una conservadora y tal vez aterradora y espeluznante para algunos que ya no creen en esto. Que sinceramente y honestamente yo creo que es respetable. Todas las posturas son respetables, todas las posturas que nos llenan de conocimiento y que tengan algo que aportarnos, bueno, pues son muy respetables, pero yo creo que sí tenemos que respetar también las posturas de los que sí creemos, ¿verdad? Y el preterismo, bueno, pues es aquella enseñanza que dice que todas o casi todas las profecías se cumplieron ya alrededor del año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue destruida por los romanos. Híjole, esta es la corriente preterista, ¿ok? Suena, suena muy seductora, suena muy bien porque pues te dice ya todo ocurrió, ya todo se dio, ya todo pasó y alrededor del año 70 después de Cristo ya todas esas promesas, esas profecías ya se cumplieron, el Apocalipsis ya se cumplió. Ok, bueno pues esa es la corriente preterista. No nos habla mucho, ahí pueden ustedes encontrar un poco más en internet. Los elementos de fe del dispensacionalismo. Ok, vamos a ver también qué era el dispensacionalismo. Y bueno, pues yo les invito a reflexionar, los invito a que ustedes vayan introduciéndose un poco más en la teología. Hay diferentes ramas en la teología.
Tenemos por otro lado la teología sistemática, ¿verdad? Y voy a hacer una pausa. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya hemos regresado de nuestro corto. Eh, bueno, pues como ustedes saben, esta es nuestra primera clase de teología. Así es que, por favor, no me juzguen. Esta clase es preparada con mucho amor, es preparada premeditada desde hace bastante tiempo. Y bueno, espero que realmente preparada con mucha información no ha sido, no ha sido. Yo creo que estoy tratando de hablar desde el conocimiento adquirido y el conocimiento que, que puedo hablarles, ¿no? El punto es no aburrirlos, el punto es no darles algo muy lleno de conocimiento y tal vez un poco aburrido. Eh, como les explicaba, existen algunas corrientes de la teología, ¿verdad? Difíciles de comprender. Tenemos un poco la teología sistemática. Puede ser un poco difícil de comprender tal vez. Agarrar un libro de teología sistemática. Puedo recomendarles algunos y tenemos algunos libros de teología. Al igual de lo que les comenté sobre el dispensacionalismo, sobre el preterismo y que posteriormente yo creo que en la siguiente clase vamos a ver el milenialismo y el amilenialismo, ¿ok? Entonces trataré de preparar aquella clase para que ustedes puedan comprender el tema un poco más. El propósito tal vez no es darles todas las herramientas, sino darles las más importantes, comprenderlas a grandes rasgos para que haya una comprensión sobre el tema y sin que ustedes tengan que adentrarse o ahondar bastante tiempo y bueno, pues esto les ahorrará tiempo y expandir el conocimiento. Entonces tenemos esta corriente de la teología, la corriente sistemática, que yo creo que es importante, creo que es una de las materias que en la carrera del teólogo está presente, no se puede quitar. Cada parte es un eslabón de la cadena, ¿verdad? De la teología. Pero más que la teología no se conforma como una, ustedes lo saben, si ustedes ya estudiaron un poco, no se conforma como cualquier otra materia, una ciencia exacta, por ejemplo, a comparación de las ciencias exactas, bueno, pues la materia de la teología es un poco más filosófica, tal vez. No podemos llamarla completamente filosófica porque está basada en, en ritos, en ceremonias, en promesas. Y bueno, pues hay bastantes libros. Um, para sorpresa de algunos creyentes, pues sí, nuestra base debería ser la Biblia, debería de ser básicamente, ¿no? La Biblia, aunque ahora la teología se ha transformado mucho, se ha diversificado bastante, ha tenido cauces, ha tenido corrientes latinoamericanas, tenemos unas corrientes muy fuertes en Latinoamérica, tenemos que ahorita nuestros maestros más de teología más avanzada, teología que tal vez se está impartiendo en la Ibero, que se está impartiendo en escuelas como la Náhuac y en algunas escuelas particulares sobre todo, ¿verdad? En la misma Comunidad Teológica de México, a la cual respeto, quiero y aprovecho para mandar un saludo al rector. Se enseñan ahorita estas corrientes latinoamericanas. Surgieron de la teología de la liberación. Podemos encontrar un poco sobre de Sousa, podemos encontrar un poco sobre mexicano también, compatriota Enrique Dussel. Y estas corrientes diversificaron bastante la teología. Tenemos que ampliaron el camino, pero es importante no perder la fe. El centro de todo es la fe. No podemos perdernos porque ese es nuestro núcleo. Tal vez estas corrientes sean más humanistas, sean corrientes un poco más encontradas al catolicismo actual. Eh, no quiero ocupar la palabra porque está muy, en este momento, muy
pues sí, en el gobierno incluso, populistas, y tenemos una teología ya muy avanzada, una teología de género, una teología feminista, una teología, híjole, biotecnología, tenemos una tecnología, ecoteología. La verdad es que yo creo que estas corrientes han avanzado. Es importante reconocer que han tenido aportes que no podemos descartarlos porque mismos aportes te sirven para tu rama de estudio. En el caso de que quieras estudiar teología, quieras o decidas partir de este tipo de campo, yo creo que es importante conocerlo, más aún como creyentes debemos de, ¿no? Debemos de tener las herramientas, los elementos para que no nos llamen fanáticos, ¿no? Entonces, tenemos una diversificación. Yo creo que podríamos decir que somos, por ahí decían que un teólogo terminó siendo un tío loco, ¿no? Un tío loco, porque ya el tío pues ya se volvió de tanta información, se volvió loco, pero vamos a tratar de concentrarnos un poco más en la fe, en la teología en la cual creyeron nuestros antepasados. Yo creo que es la teología más segura, aquella teología que aún, si ustedes pueden o tienen en sus manos, yo esos libros aún no los tengo en mi poder, pero espero que pronto los tenga. Historia de la Iglesia, os recomiendo. Historia de la Iglesia son 2 tomos, me parece que son de Justo L. González, y son dos tomos bastante gruesos, en donde podemos ver toda la historia de la Iglesia. Tenemos otros libros, Historia de la Iglesia Pentecostal en México. Ese libro sí se los puedo recomendar, después les debo el autor, pero el título es Historia de la Iglesia Pentecostal en México. Cómo llegó el Evangelio, bueno, nos habla de cómo llegó el Evangelio por medio de algunos hermanos, ¿verdad? Creo que me parece que llegó el Evangelio al centro de la ciudad y de ahí se empezó a expandir y bueno, pues estos ríos, estos cauces se han ido abriendo, han ido teniendo auge y bueno, tenemos también otros casos, ¿verdad? Como el de Azusa, el avivamiento, ese fue un avivamiento, pero también es un hecho teológico y un hecho histórico. Eh, a razón de lo que estábamos platicando de la escatología, de la teología escatológica, bueno, pues tenemos a una personita que yo admiro mucho, que tengo algunos de sus libros, muchos de ellos aún pueden encontrar predicaciones de ella, una persona que tuvo acercamiento, incluso no tuvo problema, ¿verdad? Dios la levantó alto, la reconoció, la Iglesia Católica. Entonces, yo creo que es importante, ¿verdad? Pero ella fue una mujer que Dios utilizó muchísimo. Creo que algunos podrán saber de quién estoy hablando, es de Catherine Kuhlman. Bueno, pues Catherine Kuhlman también tenía este pensamiento dispensacionalista. Por eso es que yo les digo que la palabra más segura, la palabra profética más segura, ya sabemos que es la palabra. Es la palabra, es la Biblia, es la palabra profética más certera. Pero si queremos ver, observar y estudiar el campo de la teología, podemos encontrar muchas personas. Digo, esto es por decir una persona que yo admiro, pero podemos encontrar otros. ¿Eh? Está en el libro de los generales de Dios, pueden encontrar algunas otras figuras en la cual ustedes puedan tal vez relacionarse con alguno de ellos y hasta experimentar algo, ¿no? Entonces, ella hablaba del tiempo del dispensacionalismo y Catherine Kuhlman, evangelista y predicadora, que fue parte de uno de los avivamientos más importantes en Estados Unidos y parte de América Latina, reconocida por su predicación por cómo conocer al Espíritu Santo, estuvo en 1972 dando una conferencia en la Universidad de Oral Roberts, universidad que hasta aún sigue presente, sigue vigente esa universidad. Estaría maravilloso poder ir.
Y en esta predicación ella dijo, incluso lo pueden encontrar en YouTube, está el video, les dejo la liga de la descripción. Dijo, esta es la última generación de jóvenes antes de la gran tribulación. Está subtitulada por si ustedes gustan verla. Y esa parte yo le di copy paste, o sea, la puse porque me hizo muy... Como ella, su evangelio no era predicar el fin del mundo ni el fin del tiempo, por eso lo rescato. Como ella, por qué ella dice esto en una predicación en la cual nada tenía que ver, estaba hablando sobre el Espíritu Santo, estaba hablando de... Híjole, no de cómo tirar personas, porque a nadie en el instituto, y se los aseguro, a nadie que estudia teología le enseñan a tirar personas. Nunca. Nadie te va a decir, a las personas se les tira así de cierta forma, o tú debes de predicar así. Y sí hay quienes te dicen cómo hacerlo, pero a mí se me hace algo que no va. El que cree en esto, que crea en esto, y el que no quiera creer, que no crea. Es muy respetable. Pero esta mujer, Dios la usó bastante. Fue una mujer que fue mega reconocida. Se abrió campo. Y de ahí salen algunos discípulos, igual muy respetable, quien quiera reconocerlos y quien no. En lo personal, sí lo comento, me atrevo a comentarlo. Eh, Benny Hinn siguió los pasos de Catherine Kuhlman. Después supimos, ¿verdad?, que se desvió, tuvo un tiempo en el que empezó a predicar un poco más de la prosperidad, empezó a predicarnos de otras cosas, y él lo reconoció apenas hasta, creo que el 2019, él reconoció que, por ahí está el video, reconoció que había predicado un evangelio incorrecto. Y bueno, eso es de admirarse, porque no cualquiera sale a decir, ¿verdad? Oigan, la verdad es que cometí un error, y es de sabios reconocerlo. Entonces, Catherine Kuhlman dijo esto: esta es la última generación de jóvenes antes de la gran tribulación. Si hacemos cálculos, por ahí hay quienes se atreven a hacer cálculos, ¿verdad? Una generación, ¿cuántos años tiene, verdad? Ok, estamos hablando de que ella predicó esto en los 70s, en el 72, por ahí. Y una generación, ¿cuántos años tiene? ¿O cuánto se considera una generación? Si le sumamos a esta fecha, en 1972, los años de la generación de la cual ella estaba hablando, bueno, pues nos situamos en este momento, y es importante aclararlo porque en algún momento su servidor lo vio, lo leyó y lo comparó, y bueno, se me hace importante. Es un tema que ella estaba dando a conocer, pues su línea de predicar, como lo recalco, es sobre el Espíritu Santo, su liturgia, su mover, era sobre sanidad de las personas. Sin embargo, en una de sus últimas conferencias ella habló a los jóvenes de Oklahoma sobre la santificación por medio de la llenura del Espíritu Santo. Esa grabación en la cual ella aparece no estaba autorizada. ¿Cómo lo sé? Bueno, pues lo tuve que investigar. Ella no le gustaba realmente ser grabada, Catherine Kuhlman. En este momento ya no sabía, lo más probable es que estaba siendo grabada. Y después se dio a conocer esta predicación. A pesar de esas indicaciones, existe la cinta donde se puede rescatar lo siguiente. ¿Ok? Entonces, bueno, pues soy su servidor César Isaac Medina Castillo. Me alegró bastante poder haber estado con ustedes. Trataré de hacer un poco más estructurada la próxima clase, el próximo audio. Si tengo, por favor, alguna falla de audio, por favor, coméntenmela. Alguna falla en datos, me pueden escribir, por favor, a mi correo, el cual lo voy a proporcionar. Y les dejo un abrazo. Espero que Dios los bendiga mucho. Eso es todo.